Como les mencionaba, la hipótesis nula, cuando la media poblacional es igual a 0, nos indica que no hay diferencias. Otro ejemplo, vamos a analizar con otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una hipótesis de que la edad promedio del Instituto Marta Bucarán es de 20 años. Miren lo que les estamos hablando. Suponemos que la edad promedio de todos los estudiantes es de 20 años. ¿Sí? Eso es una suposición. Hola. Espera un ratito. Ahora, para que sea igual... Ahora, para que sea igual en la media muestreal, ¿qué debería pasar? Chicos, para que sea igual. Si obtenemos una muestra de esa población, ¿cuántos años debería tener? El promedio, la media muestreal. 20. 20, ¿verdad? Debería tener 20 años. Ahora, si aplicamos una resta, 20 años menos 20 años nos va a dar ¿cuánto? 0. Nos va a dar 0. Y ahí, como les mencionaba, la media muestreal con la media poblacional, cuando está igual a 0, nos indica que no hay diferencias entre ¿quién? Entre la población y ¿con quién? Y la muestra. Y la muestra, ¿verdad? Ahora, cuando hay diferencias entre la población y hay diferencias entre la muestra, ahí ya hablamos de que hay cambios. Y eso es lo que no acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice no hay cambios. Y el signo que nos indica de que no hay cambios es que todo en la población va a ser igual a la muestra. Y eso nos está mencionando la hipótesis nula. ¿Sí? Donde al aplicar la resta de la media poblacional menos la media muestreal, si nos da 0, estamos hablando de hipótesis nula, donde nos indica que no hay diferencias entre la población y la muestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien con la hipótesis nula? En palabras criollas, la hipótesis nula lo que nos dice acá, en la hipótesis nula, miren que les voy a colocar, acá en la población, la hipótesis nula nos dice, esta población es igual a esta media muestreal. Es decir, si aquí es igual en la población, es igual a la muestra, nos da como resultado que no hay cambios. Porque recuerden que la hipótesis nula, ¿cuál era una de las características de la hipótesis nula? ¿Qué nos dice? No acepta cambios. No acepta cambios, ¿verdad? Es cerrada. Y para que no existan cambios, ¿qué debe pasar? Lo mismo que está ocurriendo en la población, lo mismo debe pasar en la muestra. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me confirma? Si necesita que le repita. Inge, siempre va a ser el signo menos. Siempre tenemos que igualar. No. La única cosa que hay que tener en cuenta es que no haya cambios. Correcto. La única, hay que tener en cuenta que no hay cambios aquí. Aquí el signo menos era para explicarle por qué es igual a 0. Si le queremos aplicar de dónde sale el menos, es de la resta, miren. Media poblacional menos media muestreal va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Y esto está representado aquí, miren. Una representación matemática. Esto de aquí es igual a lo que está aquí. Pero esto que está aquí colocado en paréntesis es para que ustedes sepan de dónde o por qué la media poblacional es igual a 0. Y en esta hipótesis nula, en los ejercicios, lo que vamos a utilizar siempre
valga la redundancia, ya que llegamos ahí, en esta hipótesis nula, siempre vamos a utilizar esta expresión. Cuando nos pidan definir la hipótesis nula, ¿qué vamos a utilizar? Hipótesis nula es igual a la media poblacional es igual a 0. Porque ya sabemos qué significa es igual a 0, ¿verdad? Media poblacional menos media muestreal igual a 0. Ahora, en la hipótesis nula, lo que vamos a definir o vamos a sustituir en la media poblacional, este valor, este 0, lo vamos a reemplazar por el número que nos dé de la media poblacional. Por el número de la media poblacional. Y eso viene dado de cada ejercicio que nos dé el enunciado. La media poblacional lo vamos a reemplazar con el valor que nos dé cada ejercicio, ¿no? Eso lo debemos tener ahí muy presente. ¿Hasta ahí estamos bien? Como dijo Inge. Recordemos que la media poblacional es igual a 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Que cuando restamos la media poblacional menos la media muestreal, nos va a dar 0. Y eso nos indica que no hay ¿qué? Que no hay cambios. Pero aquí, cuando vamos a definir la hipótesis nula, ¿qué hacemos? Media poblacional es igual a reemplazar este 0 con el valor que nos dé el ejercicio. Para este ejercicio era 20, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Aquí ya no ponemos 0, sino reemplazamos ¿con qué? Reemplazamos ¿con qué valor? De la media poblacional. Con los 20. Que va a ser igual a 20 años. Eso es lo único que cambia. Aquí hacemos un reemplazo. Eso para que lo tengan ahí presente. ¿Estamos bien con la media población, la hipótesis nula, perdón? Y disculpe, entonces no va a quedar igual a 0, sino va a quedar según el ejercicio planteado. Correcto. Este de aquí es la fórmula original. Y cada ejercicio, como son diferentes ejercicios, se reemplaza por el valor de la media poblacional. Pero esta es la base igual a 0, ¿no? Media poblacional es igual a 0 y lo que cambia es cada ejercicio. Si tenemos otro ejercicio ya no con años y el valor de la media poblacional es temperatura, reemplazamos ahí por ese 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna otra consulta? ¿Sí le captaron? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Perdón? Por el momento entendido, pero es que no puedo hablar un poco alto. Ya, ¿sí le va entendiendo? Sí, Inge. Ya, muy bien. Vamos con el paso número 2. Paso número 2. Recuerden que solo estamos haciendo una revisión de qué significa cada componente. Lo más importante es entender esto, ¿no? Esto es lo que utilizamos en el ejercicio. Pero para poder entender esto, necesitamos saber todo esto que analizamos anteriormente, ¿no? Toda esta parte de aquí. Muy bien, entonces vamos con el paso número 2. ¿Qué nos dice el paso número 2? Debemos definir la hipótesis alterna. ¿Sí? Debemos definir la hipótesis alterna. Y en esta hipótesis alterna, recuerden que la hipótesis alterna la vamos a representar con la letra HA o en algunos casos H1. HA o H1. ¿Sí? De las dos formas podemos representar. Esta hipótesis alterna, vamos a escribir primero las características. Es lo opuesto a la hipótesis nula. ¿Cuál es lo opuesto? Sí acepta cambios. Sí acepta cambios. Otra de las características es que contradice
contradice lo escrito en el enunciado. ¿Sí? Si acepta cambios, contradice lo escrito en el enunciado y no es cerrada, es abierta, es flexible. Esta hipótesis alterna es abierta. Ahora, si tomamos el ejemplo de la Coca-Cola, ya que estábamos con la Coca-Cola, que la Coca-Cola produce diabetes, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario, que se acepta cambios, contradice lo escrito y es abierta. ¿Qué sería lo contrario de la Coca-Cola? Sí, produce diabetes. En el anterior decía que sí produce. ¿Acá qué sería? No produce. No produce. ¿Verdad? Lo contrario, la Coca-Cola no produce diabetes. Ese sería lo contrario, ¿verdad? No produce diabetes. Y miren cómo se relaciona. La otra hipótesis decía que sí producía. Aquí ya estamos hablando de que esta hipótesis está diciendo, afirmando, y la otra hipótesis nos dice que la Coca-Cola no produce, es decir, está negando. Y eso es lo que vamos a confirmar a través de este estudio. Vamos a darle la razón, o bien sea a la hipótesis nula, o bien sea la hipótesis alterna. Ahora, para poder definir la hipótesis alterna, vamos a tener tres opciones de definir la hipótesis alterna. Vamos a tener tres opciones. La primera, miren lo que vamos a hacer. Hipótesis alterna. En la hipótesis alterna, en la primera, la media poblacional va a ser, ¿qué signo tenemos aquí? No es igual. La media poblacional no es igual o diferente a 0. Esa es la opción número 1. Ahora, la otra opción que podemos tener de hipótesis alterna es que la media poblacional sea mayor que 0 el resultado. Y la otra opción es que la media poblacional sea menor que 0. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del anterior? Para que sea igual, en la hipótesis nula, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Tiene que tener el 50, o sea, está iguales para poder igualar. Restábamos, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Cuando hagamos la resta, la media poblacional menos la media muestreal, ¿qué va a pasar con esa resta? Vamos a tener dos posibles resultados. ¿Por qué? Porque nos dice que no es igual a 0. ¿Y este símbolo qué significa, chicos? Significa que podemos tener dos resultados. Podemos tener o un positivo o podemos tener un negativo. Porque nos dice que es diferente a 0. A eso se refiere aquí. O un positivo o un negativo. En la otra opción, la media poblacional es mayor que 0. ¿Qué vamos a tener? Cuando aplicamos la resta, media poblacional menos media muestreal, ¿qué resultado vamos a tener? Si es mayor que 0. Una población más... Sí. Más de personas. ¿Qué vamos a tener? Debe ser mayor. Positivo, ¿verdad? Mayor. Este resultado va a ser positivo. Y en la última, cuando la media poblacional va a ser igual, menor que 0, ¿qué va a ser? Cuando apliquemos la resta, media poblacional menos la media muestreal, vamos a tener un resultado de negativo. ¿Sí? Esas tres opciones va a depender de saber si es un test de 2 colas o es un test de una cola. Dependiendo la hipótesis alterna, si es un test de 2 colas o un test de una cola. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será eso?
Inclusive, en la hoja que les he pasado, ¿qué dice? Algo de 2 colas les menciona. ¿Qué dice ahí? ¿Qué les menciona ahí? En la hoja que descargaron, ¿qué dice? ¿Pudieron revisar qué se llama? Distribución normal. ¿El nombre del archivo? Test, 2 colas. Es de 2 colas, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuando hablemos de un test de 2 colas, vamos a tener 2 zonas de rechazo y una zona de aceptación. Cuando tengamos un test de una cola a la derecha, vamos a tener una zona de rechazo y la otra zona de aceptación. Y cuando tengamos de un test de una cola a la izquierda, negativo, vamos a tener una zona de rechazo y lo demás de aceptación. Pero ya vamos a revisar más adelante qué significa la zona de rechazo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre la hipótesis alterna? Está claro. Hay que hacer por separados. O sea, el primero se entiende que se hace de... 2 mm, colas. y el último se supone que, como se dice, lo hacemos por separado. O sea, el más y el menos. Y menos y más. No, no lo hacemos por separado. Aquí el resultado puede tener 2 posibles escenarios. O bien nos sale positivo o bien nos sale Pero una pregunta, negativo. ¿cuál es el símbolo? Pero ¿en qué parte cambiamos el símbolo? En el medio de la operación que está aquí, el U menos Y menos media de Y, ¿no? Sí, Lo cambiamos, ¿no? en todas hacemos la resta. Si nos sale positivo o nos sale negativo, ahí sabemos que es de 2 colas. Si nos sale el resultado positivo, va a ser de una cola a la derecha. Si nos sale negativo, va a ser de una cola a la izquierda. Recordemos que aquí en esta línea está el 0 en el centro, el 0 en el centro y el 0 en el centro. Esto es similar a un plano cartesiano. A la derecha van a estar positivos, a la izquierda van a estar negativos. A la derecha positivos, a la izquierda negativos. A la derecha positivos, a la izquierda negativos. Eso para que lo tomen ahí en cuenta, ¿no? Ese recién es el paso número 2. Por lo tanto, en esta primer clase, en esta semana 1 y en la semana 2, vamos a ver solo ejercicios de 2 colas. Y ya vamos a ver cómo diferenciar cuando sea de 2 colas. Ahora solo nos vamos a centrar en trabajar con ejercicios de 2 colas, solo con esta alternativa. ¿Sí? Después revisaremos ejercicios de una cola. Luego tenemos el paso número 3. Recuerden que recién vamos al paso número 3. Es un poco largo este tema. El paso número 3, miren, nos indica que debemos calcular el test estadístico. Debemos calcular el test estadístico. Y este paso es uno de los más sencillos, el test estadístico. ¿Por qué? Porque en el test estadístico solo debemos calcular o reemplazar esta fórmula. La I y una rayita menos la media muestreal dividido para la desviación estándar que divide la raíz del N. Solo debemos reemplazar en esta fórmula y nos va a dar aquí un resultado. Donde los componentes de la fórmula del test estadístico son los siguientes. La Y y una rayita, ¿qué significa? Media. ¿Qué significará? Media muestreal, ¿verdad? La U, ¿qué significará? Media poblacional, ¿verdad? Media poblacional. La S, ¿qué significará? Ya lo hemos revisado en clases anteriores. ¿Qué será? ¿Vale?
Desviación estándar. La desviación estándar, ¿verdad? La amplitud era la W o la A, ¿se acuerdan? Desviación estándar. ¿Y la N qué era? ¿Se acuerdan? Número total de datos. Número de datos, ¿verdad? Número de datos. En este caso es número de datos o muestra. Número de datos o muestras. Es decir, en esta paso número 3 solo aplicamos un número. Y a ese número, a ese resultado que nos salga aquí, lo dejamos descansar. Lo dejamos descansar y nos saltamos al siguiente paso. Y el siguiente paso, pueden revisar ahí en su tablita, es el número 4. El paso número 4 nos dice que debemos definir la región de rechazo. Y esta región de rechazo se refiere a lo siguiente. Esta región de rechazo se refiere a lo siguiente. En un test estadístico vamos a tener dos zonas. Vamos a tener dos zonas. Vamos a tener una zona de rechazo y vamos a tener una zona de aceptación. Vamos a tener dos zonas, una zona de rechazo y una zona de aceptación. En el paso número 4, nosotros definimos esta zona, miren, ¿sí? Esta zona que está pasando aquí. ¿Qué significa? Esta zona, esta línea que está aquí en la curva, nos permite definir las dos zonas. Si es uno de dos colas, ¿qué va a pasar? De la línea roja hacia la derecha va a ser una zona de rechazo. De la línea roja hacia la izquierda va a ser una zona de rechazo porque es de dos colas. Recordemos que en el centro va el 0, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos, ¿verdad? Y entre el intermedio de las dos zonas rojas, ¿qué va a ser? Va a ser una zona de ¿qué? De aceptación. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué rechazamos y qué aceptamos? En la zona de rechazo nos va a permitir rechazar la hipótesis nula y si cae en la zona de aceptación nos va a permitir aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Y eso se convierte en las dos zonas de rechazo y de aceptación. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la zona de rechazo? Calculamos de la siguiente manera. Para un test de dos colas, aplicamos la siguiente fórmula. 1 menos el alfa dividido 2. Y para un test de una cola... Lo dividimos para 1. Correcto, muy bien, Axel. Para un test Diego, de buenas una noches, cola... permiso. Buenas noches. 1 menos el alfa y ya no dividimos para 2. Ahora, imagínense, antes de imaginarse, vamos a ver qué significa el alfa. Me voy por aquí. El alfa significa el nivel de significancia. ¿Sí? Y en un estudio siempre van a haber dos componentes, el nivel de significancia y el nivel de confianza. ¿Sí? El nivel de significancia y el nivel de confianza. Los dos nos deben dar la suma del 100%. Este nivel de significancia también es conocido como error, el error del estudio, ¿sí? Porque no todo va a ser perfecto, siempre va a haber un error. Ahora,
Si el estudio del test estadístico trabaja con el 90%, supongamos que trabaja con el 90%, ¿cuánto será el nivel de significancia? 10. 10. El 10%, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si trabaja el estudio, otro ejemplo, trabaja con el 95% de confianza, ¿cuánto será el error? 5%. 5. El 5%. Y es así como va jugando. Por ejemplo, si trabaja con el 90% de confianza, ¿cuánto será el error? 10. El 10%, ¿verdad? Porque la suma de los dos nos debe dar ¿cuánto? Nos debe 100. dar 100%, ¿no? Ahora, pero lo que nosotros utilizamos en la fórmula es este valor que está aquí. Este valor es el que utilizamos en la fórmula. Vamos a tomar de un ejemplo. Supongamos que sea 10%. ¿Sí? O vamos a tomar el 5%, ¿ya? 5%. Imaginemos que sea con el 5% de nivel de confianza. Y trabajando con un test de 2 cortes. ¿Qué hacemos? Reemplazamos 1 menos 5% quitándole el porcentaje, ¿cuánto nos quedaría? 0.5. 0.5. 0.05, ¿verdad? Dividido para cuánto nos dice la fórmula. Para 2, ¿verdad? Esto va a ser igual a ¿cuánto? $1.95. ¿Seguro? Revísele. Ah, no, menos, no. 0,475. 0.475, ¿verdad? Ese valor nos sale ahí. Ahora, este valor corresponde al valor del área bajo la curva. ¿Sí? Corresponde el valor del área bajo la curva. Y este valor, miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a la tabla. No sé si pueden abrir su tablita. Vamos a abrir la tabla. Este valor que hemos calculado, este 0.475, lo vamos a buscar en la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a buscar en la tablita dónde está el 0.475. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Ayúdenme a buscarlo. ¿Dónde está el 0.475? 7.6, no hay. Ah, no, sí. Mire, aquí lo hemos encontrado al 0.475. ¿Verdad? ¿Sí miraron ahí? Sí. ¿Pudieron encontrar en su tablita? ¿Me confirman si lo encontraron? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, ese número salió exacto. Miren lo que va a pasar. Vamos a mirar con qué valor se cruza a la izquierda. Miren el valor que se cruza a la izquierda. Y con qué valor se cruza hacia arriba. ¿Con qué valor se cruza hacia arriba? 0.06. 0.06, ¿verdad? 1.9 y 0.06. Muy bien. Licenciado, una preguntita. Sí, claro. Debe salir el número que nos da la ecuación. ¿Debe ser exacto para que salga en la tabla? Puede salirnos exacto como en este caso. Pero puede ocurrir que no nos salga exacto. Por ejemplo, ¿qué le puede pasar? Que a uno le sobre 5, y al otro le falte 5. Al uno le falte 5, perdón, y al otro le sobre 5. Pueden haber dos números ahí que se estén disputando. Entonces, cuando ocurre eso de que se disputan la misma cantidad de números, al uno le falta 5 y al otro le sobra 5, lo que hacemos es sumar a los dos y sacar un promedio. Sacamos una suma y sacamos un promedio cuando ocurre eso. Más adelante nos va a salir ese tipo de casos, ¿no? Donde podemos analizar. Ahora, ya encontramos el número.
se cruza con 1.9 y 0.06 arriba, ¿verdad? ¿Sí lo encontraron en su tablita? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está indicando eso? Nos está indicando que la región de rechazo, nos está indicando que nuestra región de rechazo, recuerden que trabajamos con un test de 2 colas, que nuestra región de rechazo, en el medio va a estar el 0. ¿Qué valor nos va a salir? La región de rechazo, por un lado tenemos 1.9, aquí teníamos el número en el centro, y arriba teníamos 0.06. El valor de la región de rechazo para este ejemplo hipotético es igual a la suma. 1.9 más 0.06. El valor de la región de rechazo va a ser igual a ¿cuánto? A 1.96. Y ese valor lo debemos definir en nuestra región de rechazo. Este valor, recuerden que aquí, como es de 2 colas, acá ¿qué valores van a estar? Positivos. Positivos. ¿Y acá? Negativos. Negativos. Significa que hacia la derecha va a ser 1.96, este punto de aquí, y hacia la izquierda, ese mismo valor va a ser ¿qué? Va a ser Menos 196. eso, muy bien, menos 1.96. Y de esa forma, miren, hemos delimitado la región de rechazo. Donde en esta zona va a ser ¿qué? Zona de rechazo. Esta zona de acá, ¿qué va a ser? Zona de No hay rechazo. confianza. Zona de rechazo. Y aquí va a ser Zona de confianza. de aceptación, ¿verdad? Es decir, el test estadístico lo debemos traer, ese número que estaba descansando. Recuerden que teníamos un número descansando por acá. Miren, aquí teníamos un número descansando. Ese valor que nos salga ahí, lo traemos acá y lo debemos identificar. Si cae aquí, cae en zona de rechazo. Si cae aquí, cae en zona de aceptación. Si cae acá, zona de rechazo. Rechazo. ¿Sí? Vamos a ver en qué zona cae. Y con eso llegamos al último paso, a la conclusión, que es el paso número 5. Y la conclusión es la parte final del ejercicio. Y va de acuerdo a la zona de rechazo o a la zona de aceptación. Para la conclusión tenemos una norma general que es muy fácil de aprender. Y va a depender en dónde caiga el valor de la hipótesis o del test estadístico, dependiendo de dónde cae. Si cae en zona de rechazo o si cae en zona de aceptación. Y miren lo que va a pasar. Si cae en zona de rechazo, vamos a rechazar hipótesis nula y vamos a aceptar. ¿A quién aceptaremos ahí? Y acepto hipótesis alterna. Si cae en la zona de rechazo, rechazo hipótesis nula y acepto hipótesis alterna. Ahora, si cae en la zona de aceptación, ¿qué voy a pasar? La conclusión. Si cae en la zona de aceptación, voy a aceptar hipótesis La hipótesis. nula. Y si acepto la nula, ¿qué va a pasar con la alterna? Elimina. La rechazo. La rechazo a la hipótesis alterna. Miren qué bonito. Si cae en la zona de rechazo, rechazo la nula, acepto la alterna. Si cae en la zona de aceptación, acepto la nula
y rechazo la alterna. Se va jugando. Si cae en rechazo, rechazo nula. Si cae en la zona de aceptación, acepto la nula, ¿no? Facilito de manejar. Y eso es todo el procedimiento que vamos a utilizar para el cálculo de la prueba de hipótesis. Mire, desde acá hasta acá. Esos son los 5 pasos que vamos a desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Estuvo un poco complicado. Este es uno de los temas más complicados que existen. Ya guardé las hojas, Sí, está Sí, ya súbale un poquito, por favor. ¿Sí? Vamos a procurar de hacer muchos ejercicios para que se les haga más fácil. Este es uno de los temas más complejos. ¿Me avisa? En el paso 4. Ahí. Ya, Inge, gracias. Un poquito más abajito. Ya. Ya. Igual ya les voy a pasar el. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar el primer ejercicio, ¿no? Lo que vimos antes era solo una introducción. Y vamos a ir desarrollando. Mire, nos dice que una máquina, aquí pongámosle, una máquina procesadora de helados fue diseñada para rellenar conos a 0.89 gramos. Con un estudio de 59 conos y una desviación de 0.3 gramos, se encontró que la máquina rellenaba a 0.91 gramos. Con un nivel de confianza del 95%, compruebe si la máquina está infundando a un peso diferente al peso de referencia y si necesita calibración. Antes de desarrollarlo, vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? ¿De qué se trata el ejercicio? ¿De qué se trata, chicos? De una máquina de helados. De una máquina de helados, ¿verdad? Muy bien. Este ejercicio se trata de una máquina de helados. ¿A qué peso fue diseñada la máquina de helados? Cada cono debe tener un peso de ¿cuánto? 0,89.